El sacrificio máximo, entendiendo el martirio en el cristianismo primitivo. En los primeros días del cristianismo, seguir a Jesucristo a menudo tenía un precio muy alto. Los creyentes enfrentaban persecución e incluso la muerte por su fe. Estas almas valientes, que eligieron la muerte antes de negar a Cristo, se conocieron como mártires. La palabra mártir originalmente significaba testigo en griego. Estos primeros cristianos estaban dispuestos a ser testigos de su fe, incluso hasta la muerte. Su sacrificio se convirtió en un poderoso testimonio de la fuerza de su creencia. Los primeros cristianos se aferraron firmemente a las enseñanzas de Jesús, incluso cuando eran amenazados con violencia. Creían en su mensaje de amor, perdón y vida eterna. Esta fe inquebrantable fue una fuente tanto de consuelo como de valentía frente a la persecución. Las historias de estos mártires inspirarían a generaciones de cristianos en el futuro. Su valentía se convirtió en un faro de esperanza, iluminando el camino para que otros lo siguieran. El martirio, lejos de extinguir la fe cristiana, solo sirvió para encenderla aún más. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia, como dice el dicho. Un tiempo de persecución, preparando el escenario para el martirio cristiano. Para entender el surgimiento del martirio, debemos mirar el contexto histórico. El Imperio Romano, la potencia dominante en ese momento, seguía en gran medida creencias y prácticas paganas. El cristianismo, con su afirmación exclusiva de la verdad, representaba un desafío a este orden establecido. Las autoridades romanas vieron el cristianismo como una amenaza, tanto política como religiosa. Los cristianos se negaban a reconocer a los dioses romanos, lo que se consideraba un acto de traición. Su monoteísmo y su negativa a participar en los rituales romanos los hacía parecer sospechosos y subversivos. Las autoridades romanas desataron olas de persecución contra los cristianos. Estas persecuciones variaban en intensidad y alcance. A veces eran localizadas y esporádicas, mientras que otras veces eran en todo el imperio y sistemáticas. A pesar de la constante amenaza de persecución, la comunidad cristiana continuó creciendo. La fe se extendió rápidamente, particularmente entre los pobres y marginados, que se sentían atraídos por su mensaje de esperanza e igualdad. Pilares de la fe, probados por el fuego, el martirio de los apóstoles. Los apóstoles, aquellos elegidos por Jesús para difundir su mensaje, fueron de los primeros en enfrentar la persecución. Estos hombres que habían caminado y hablado con Jesús, ahora tenían la tarea de continuar su misión en un mundo hostil. Su fe y determinación serían probadas como nunca antes. Pedro, el pescador a quien Jesús llamó para ser la roca de su iglesia, fue crucificado boca abajo en Roma. Se consideraba indigno de morir de la misma manera que su Salvador. Pablo, un antiguo perseguidor de cristianos que experimentó una profunda conversión, también fue martirizado en Roma, probablemente por decapitación. Otros apóstoles tuvieron destinos similares. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Santiago el Mayor, el hermano de Juan, fue decapitado en Jerusalén. Estos relatos, aunque a menudo transmitidos a través de la tradición oral, pintan una imagen vívida de los peligros que enfrentaban los primeros cristianos. La muerte de los apóstoles, lejos de extinguir el movimiento cristiano, sirvió para impulsarlo. Su martirio se convirtió en un testimonio de su fe inquebrantable y una fuente de inspiración para muchos otros. Sección 4. Un testigo fiel. La lapidación de San Esteban. Esteban, un diácono en la iglesia primitiva, es considerado el primer mártir cristiano. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. La poderosa predicación y la fe inquebrantable de Esteban provocaron la ira de las autoridades judías en Jerusalén. Falsamente acusado de blasfemia, Esteban fue arrastrado ante el Sanedrín, el concilio judío. Presentó una poderosa defensa, relatando la historia de Israel y su rechazo a los profetas de Dios. Sus palabras, sin embargo, solo sirvieron para inflamar la ira de sus acusadores. Enfurecida, la multitud arrastró a Esteban fuera de la ciudad y lo apedreó. Mientras le arrojaban piedras, Esteban gritó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Hechos 7:59. Su muerte, un brutal acto de violencia, marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva. El martirio de Esteban desató una ola de persecución contra los cristianos en Jerusalén.
Esta persecución, sin embargo, tuvo la consecuencia involuntaria de dispersar a los creyentes por Judea y Samaria, difundiendo aún más el mensaje cristiano. Sección 5. El poder de su sacrificio. El legado duradero de los mártires. Los primeros mártires cristianos dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Su valentía frente a la muerte se convirtió en un poderoso testimonio de la verdad de sus creencias. Las historias de su sacrificio se transmitieron de generación en generación, inspirando a innumerables personas a abrazar la fe cristiana. Las autoridades romanas, en su intento de erradicar el cristianismo, sin saberlo, habían alimentado su crecimiento. La sangre de los mártires, como escribió Tertuliano, se convirtió en la semilla de la Iglesia. La persecución, en lugar de extinguir la fe, solo sirvió para difundirla aún más. El ejemplo de los mártires sigue resonando con los cristianos hoy en día. Su disposición a morir por sus creencias sirve como un poderoso recordatorio del costo del discipulado. En un mundo donde la libertad religiosa a menudo se da por sentada, sus historias nos desafían a permanecer fieles a nuestras creencias, incluso frente a la adversidad.